Anunnaki, los dioses sumerios que bajaron del cielo. Los Anunnaki son una figura recurrente en la mitología sumeria y mesopotámica, que se remonta a miles de años atrás. Se les describe como una raza de seres divinos o extraterrestres que vinieron a la Tierra desde un planeta distante llamado Nibiru. Según las antiguas leyendas, los Anunnaki desempeñaron un papel crucial en la creación de la civilización humana, enseñando a la humanidad la agricultura, la arquitectura y otras habilidades avanzadas. Se cree que los Anunnaki eran seres poderosos, con habilidades tecnológicas y conocimientos científicos muy avanzados. Según algunas interpretaciones modernas, se sugiere que podrían haber intervenido genéticamente en la evolución humana, lo que explicaría por qué la humanidad tiene ciertas características distintivas en comparación con otras especies. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Anunnaki y cuál fue su verdadero papel en la historia de la humanidad? ¿Es posible que una civilización antigua haya recibido ayuda tecnológica de seres extraterrestres? ¿Qué nos dicen las antiguas tablillas sumerias sobre la presencia de los Anunnaki en la Tierra? En este episodio, exploraremos el misterio detrás de los Anunnaki, la evidencia que hay detrás de las historias y mitos que los rodean, y cómo pudieron influir en la evolución de la humanidad y en el desarrollo de la civilización. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. La traducción del término Anunnaki. El término Anunnaki se traduce comúnmente como los que descendieron del cielo, o aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Su término acadio es una antigua transcripción del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Los Anunnakis se mencionan también en las ciudades de Lagash y Eridu. Estos seres fueron representados como superpoderosos y avanzados, tanto que habrían diseñado la humanidad cientos de miles de años antes de lo que actualmente se cree. Número 2. Dioses del inframundo. Según la antigua mitología mesopotámica, los Anunnaki eran originalmente los dioses más poderosos que habitaban en el cielo, junto con Anu-Edur. Sin embargo, en un giro posterior, los Igigis tomaron el papel de divinidades celestiales, mientras que el término Anunnaki comenzó a referirse a los dioses del inframundo. Específicamente se les asociaba con 7 deidades que actuaban como jueces en el reino subterráneo. Aunque no se ha establecido claramente el motivo de este cambio, este aspecto de la mitología mesopotámica revela una compleja comprensión de la divinidad y el poder en la antigua cultura de la región. Número 3. An, el dios de los cielos. En ciertas fuentes se menciona que An, el dios de los cielos, fue quien generó a los Anunnaki. Las primeras referencias en la literatura cuneiforme datan de alrededor del 2100 a.C. Por ejemplo, en el cilindro A de Gudea, que relata la construcción del magnífico templo del dios Ningirsu, los Anunnaki observan con admiración la habilidad arquitectónica del gobernador Gudea. Número 4. La mención de los Anunnaki en la Biblia. Aunque no hay evidencia directa de que los Anunnaki aparezcan explícitamente en los relatos bíblicos, algunos investigadores y teóricos han propuesto interpretaciones alternativas que sugieren conexiones entre los Anunnaki y ciertas figuras o eventos mencionados en la Biblia, como los Nefilim en el libro de Génesis. Estas interpretaciones son objeto de debate y no son aceptadas por la mayoría de los estudiosos bíblicos tradicionales. Número 5. La interpretación del texto del Génesis según algunos investigadores. Según la narrativa del Génesis y algunas interpretaciones de antiguas leyendas sumerias, Nibiru, considerado el 12º planeta en nuestro sistema solar, es descrito como el hogar ancestral de una civilización avanzada conocida como los Anunnaki. Estos seres, humanoides con características similares a los humanos, habrían emigrado de Nibiru a través del espacio en busca de recursos esenciales para su supervivencia, entre ellos el oro y ciertos metales especiales. Se cree que esta búsqueda los llevó a la Tierra hace aproximadamente 432.000 años, donde, según algunas interpretaciones, habrían intervenido en el desarrollo humano y en la configuración de la civilización como la conocemos. Número 6. Las 7 ciudades de los Anunnaki. Tras su llegada a la Tierra, los Anunnaki
Según las narrativas sumerias, establecieron 7 ciudades principales como centros neurálgicos de su presencia en el planeta. Estas ciudades, estratégicamente ubicadas en lo que hoy conocemos como la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que actualmente es Irak, sirvieron como bases para llevar a cabo sus planes. Esta región, designada por los Anunnaki como Edin, fue testigo del despliegue de sus actividades y de la interacción con la humanidad incipiente, según algunas interpretaciones de textos antiguos. Número 7. Las tablas del destino. Dentro de una de las ciudades Anunnaki, se resguardaban las misteriosas tablas del destino, objeto de gran importancia para estos seres. Según las creencias, estas tablas contenían información crucial, sirviendo como llave de acceso a poderosos armamentos, control de tecnología espacial y activación de dispositivos avanzados. Además, los Anunnaki guardaban para sí conocimientos médicos, métodos defensivos y otras innovaciones reservadas exclusivamente para su élite. Número 8. El mito de Su. En los antiguos textos sumerios se describe el mito de Su, centrado en un Anunnaki singular considerado como un demonio aparte del resto. Las raíces de este ser, llamado Pahutsu, no están completamente claras. El nombre Pazuzu, también conocido como Su o Ansu, se traduce como aquel que conoce los cielos. Se le atribuían atributos asociados con el viento maligno, tormentas, enfermedades, plagas y fiebres. Número 9. El mito de Atrahasis. En el mito de Atrahasis se relata que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para subsistir. Los Anunnaki, líderes divinos, asignaron a los Igigis, una clase inferior de dioses, las tareas laboriosas. Sin embargo, los Igigis se rebelaron y se negaron a seguir trabajando, lo que provocó la ira de los Anunnaki, quienes decidieron exterminarlos. Enki, uno de los Anunnaki, creó a la humanidad para que asumiera las labores abandonadas por los Igigis y, a través del culto, proporcionara alimento y oro a los dioses. Número 10. El mito de Marduk. Por otro lado, en el poema Enuma Elish, se narra que Marduk, un dios supremo, fue el encargado de crear a la humanidad. Después, dividió a los Anunnaki entre el cielo y la tierra, asignándoles diversas tareas. Como muestra de gratitud hacia Marduk, los Anunnaki fundaron Babilonia y construyeron un templo en su honor, conocido como Esagila. En el poema de Gilgamesh, se hace mención de que la morada secreta de los Anunnakis se ubicaba en el bosque de los cedros. Número 11. La versión sumeria del viaje de Inanna. Además, en la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunnaki actúan como jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su conflicto con su hermana Ereshkigal. La reinterpretación del término Anunnaki como Anunnaki, en su forma acadia, se popularizó en 1964, tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, Retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim. Número 12. La relación de los Anunnaki con los rituales. Los Anunnaki también aparecen en rituales del siglo VII a.C., empleados para enfrentar a las brujas y enviarlas al inframundo. En estos rituales se invocan junto a Samas, el dios solar de la justicia, y a Gilgamesh, el héroe semidivino que desafió a la muerte y cuyo destino está estrechamente relacionado con la religiosidad de la vida después de la muerte. Número 13. Zecharías Sitchin y su libro Crónicas de la Tierra. A pesar de haberse graduado en Historia Económica, Zecharías Sitchin, de 1920 al 2010, es recordado por sus libros sobre ufología y pseudociencia, donde defendió la teoría infundada del origen extraterrestre de la civilización humana. Publicó una decena de libros conocidos como las Crónicas de la Tierra, en los cuales supuestamente tradujo tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original hebrea. Número 14. El contenido de su libro. En su libro, Zecharías Sitchin relata la llegada de los Anunnaki a la Tierra desde un supuesto planeta llamado Nibiru, hace unos 450.000 años. Estos seres, descritos como altos, de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, se habrían establecido en Mesopotamia, actual Irak. Según Sitchin, los Anunnaki, mediante ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal al Homo sapiens para obtener trabajadores esclavos.
El autor plantea que la tecnología y el poder de los Anunnaki no han sido superados, sugiriendo que eran capaces de realizar viajes espaciales y manipular la ingeniería genética hace 450.000 años. Además, sostiene que dejaron rastros de su presencia en toda la Tierra mediante tecnologías aún desconocidas, como la construcción de pirámides en diferentes culturas, el círculo megalítico de Stonehenge en Inglaterra, el puerto espacial de Baalbek en Líbano, las líneas de Nazca y Machu Picchu en el Perú. Según Sitchin, los Anunnaki establecieron una organización social para someter a la humanidad, esclavizando a los sumerios y obligándolos a trabajar en minas de oro. Esta materia prima era esencial para construir un escudo de partículas de oro en suspensión destinado a proteger su planeta, Nibiru. Número 15. Los expertos califican la interpretación de Sitchin como pura ficción fantástica. El territorio iraquí carece de yacimientos significativos de oro, y el metal utilizado en Mesopotamia proviene principalmente de regiones como Turquía, el norte de Afganistán y en algunos casos Egipto. Además, el oro se encontraba en forma de placeres y depósitos aluviales, lo que indica que se hallaba en la superficie y no se obtenía mediante la explotación minera. En este contexto, Sitchin sugirió que los Anunnaki extraterrestres podrían haber trasladado a los esclavos sumerios a minas en África. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo con su traducción, ya que consideran que carecen de fundamentos en las fuentes cuneiformes sumerias y califican su relato como pura ficción fantástica. A pesar de autoproclamarse como uno de los pocos expertos capaces de leer sumerio y acadio, sus interpretaciones se basan en traducciones cuestionables y no se apoyan en un análisis directo de los textos originales. Además, Sitchin comete errores al interpretar referencias culturales mesopotámicas desde una perspectiva contemporánea. Por ejemplo, las alusiones literarias al viento maligno que destruyó la ciudad de Ur, según el Lamento por la destrucción de Ur, son interpretadas por Sitchin como consecuencia de un ataque nuclear. Sin embargo, en la antigua Mesopotamia, los vientos destructores funcionaban como metáforas de la destrucción en textos literarios, reflejando las tormentas de arena causadas por el viento Shamal en un territorio de planicies desérticas. Número 16. La controversia con la teoría de David Icke. El futbolista y locutor deportivo británico David Icke sostiene una teoría que sugiere que el universo está compuesto por energía vibracional y dimensiones infinitas que coexisten en el mismo espacio. Según él, una raza interdimensional de seres reptilianos, conocidos como los Anunnaki o arcontes, según él, ha tomado el control de la Tierra. Afirma que esta raza, junto con una supuesta hermandad babilónica de híbridos humano-arconte, manipula eventos mundiales para mantener a la humanidad en un estado de temor, alimentándose de la energía negativa resultante. Y que también argumenta que numerosas figuras públicas forman parte de esta hermandad babilónica y están promoviendo un estado fascista global, un nuevo orden mundial caracterizado por la posverdad y la restricción de la libertad de expresión. Según su perspectiva, la única forma de contrarrestar esta influencia arcóntica es que las personas despierten a la verdad y llenen sus corazones de amor. Sin embargo, críticos han acusado a Icke de antisemitismo y de negar el Holocausto con sus teorías sobre los reptilianos, considerándolas un código deliberado. Icke ha negado vehementemente estas acusaciones. En conclusión, la historia de los Anunnaki es fascinante y ha generado una gran cantidad de teorías e interpretaciones a lo largo del tiempo. Desde antiguas mitologías hasta modernas teorías pseudocientíficas, su presencia en la cultura humana sigue siendo objeto de especulación y debate, desafiando nuestras ideas sobre la historia y el origen de la humanidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.